hoy habla uno de los primeros fotógrafos que llegó allí a la AMIA minutos después del atentado. Está aquí con nosotros Julio Menajovsky. Bienvenido, Julio. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Bueno, Julio, sí. ¿Cómo fue aquel 18 de julio de 1994? Bueno, lo que vimos. ¿En dónde estabas vos? Yo estaba en la avenida Corrientes entre Ecuador y Burón-Sumer, a unas 8 cuadras de la AMIA, haciendo fotografías para una institución para la que trabajaba en ese momento. Yo no estaba adscrito a ningún diario, a ningún medio periodístico, estaba haciendo un trabajo más bien institucional de prensa. Para la Defensoría del Pueblo. Para la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, para el escribano Antonio Cartañá, que en ese momento era el ombudsman de la ciudad. La nota era sobre desocupación, estaba haciendo una larga fila de gente que estaba buscando trabajo en una agencia de colocación. Cuando tembló el piso, se escuchó un enorme estruendo, un trueno largo, y luego un repiquetear de vidrios que sonaban, que se iban cayendo. Claro. Lo cual daba cuenta de una explosión importante, grande, enorme. ¿Qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza? Lo primero que se me pasó por la cabeza es que había explotado una estación de servicio de gas. Tenía yo esta obsesión, una semana antes había hablado con mi mujer que estaban proliferando las estaciones de gas y en México había habido un accidente de ese tipo y comentábamos, no vaya a pasar cosas acá en Buenos Aires porque vamos a saltar todo por los aires. Y cuando pasó eso, lo primero que se me vino a la cabeza fue eso, de manera irracional absolutamente, porque no tenía ningún motivo para pensar de eso. Y luego con el eco, que me engañó al principio porque un edificio me devolvió el sonido de la onda expansiva y me fui para el lado contrario. Bueno, inmediatamente me di cuenta que todo el mundo iba para otro lado. Y fui caminando. ¿Seguiste a la gente? Seguí a la gente, sí. La verdad que yo no tenía ninguna obligación de ir a un lugar pero tampoco sentí que podía dejar de hacerlo. Sí, soy fotógrafo. Fotógrafo trabaja con la actualidad, aunque en ese momento no era mi labor inmediata. Claro. Y fui, y ya cuando estaba en Porredón y Tucumán, veo una señora que viene gritando, muy desencajada, voló la AMIA. Y efectivamente ahí ya ese trueno indefinido, extraño, ya empezó a adquirir alguna identidad. Ya se me fue, obviamente, la estación de servicio ya desapareció y me apareció en su lugar la Embajada de Israel, ¿no? 2 años antes. 2 años antes. La pregunta era, ¿habrá sido otro atentado? ¿Habrá habido una explosión? Y bueno, fui caminando con esas preguntas sin poder responderlas, obviamente, y a medida que me iba acercando a la calle Pasteur, iba entrando cada vez en círculos, ¿no? de mayor terror, de una intensidad. Primero eran vidrieras rotas, luego eran personas que caminaban como aturdidas, personas que estaban en el piso siendo atendidas por otras personas, así cada vez más intenso, ambulancias que pasaban, iban por todos lados. Sirenas, gente que corría. Cuando llego a Pasteur fue como... ¿Cuál fue la primera imagen que recordás? La primera imagen, cuando yo entro por Tucumán y entro en Pasteur, ya puedo ver el enorme montaña de escombros, gente en la calle haciendo tareas de auxilio que en muchos casos sin ton ni son, porque había un deseo de ayudar y no se sabía por dónde empezar, pero inmediatamente tuve que correrme porque pasaban gente con una camilla y sin lograr hacerme un plan, que es lo que cualquier fotógrafo haría en un lugar así, comencé a sacar fotos sin saber si estaba en el lugar correcto, aparte qué sería un lugar correcto en ese momento, y sacaba fotografías. La única fotografía que llegué a pensarla un poco, que pude programar, decir, bueno, acá vi que a mis espaldas había 2 ambulancias y había una especie de corredor que no estaba totalmente definido. Y dije, bueno, por acá está preparado un corredor de ambulancias, claro. y efectivamente inmediatamente aparecieron unos bomberos y voluntarios llevando una camilla y saqué 1 o 2 fotos de eso. Y luego me fui para adentro y
Y la verdad que entré en un estado de perplejidad absoluta. Mira, eso te iba a preguntar justamente, ¿no? Porque más allá de ser fotógrafo y muy profesional, por cierto, sos un ser humano que también, viendo todo lo que sucedía, tenías tu propio sentimiento, sensación. ¿Cómo lo vivías vos? Bueno, con una ambigüedad importante, pero la verdad que yo de alguna manera debo haber anestesiado Claro. mi percepción de lo que estaba viendo, porque saqué fotos de un modo que yo mismo no me reconozco como fotógrafo ahí. Mira, ¿por qué? ¿En dónde no te reconoces como fotógrafo ahí? Bueno, el fotógrafo generalmente busca una situación y trata de explotarla lo más posible. Sí. Es decir, busca la imagen, da vuelta alrededor del acontecimiento, ve, porque puede situarse y decir, bueno, yo voy a contar a partir de esto. Claro. Yo fui de un lado a otro, ahí como están mostrando las fotos. Quizá la cámara como cada fotografía es un signo de interrogación para mí. ¿Qué es esto? Claro. ¿Qué estoy sacando? Yo ese día tenía muchas cosas que hacer, tenía todo un programa, de golpe me encontré en una calle de algún país lejano que no era el nuestro, en donde se estaba librando una guerra y yo estaba en el medio de eso. Es como haber entrado en un lugar que uno no tenía parámetros. No lo habías pensado ni ese día ni nunca. Sobre todo en los primeros 45 minutos, una hora, que es cuando empieza a organizarse el cordón y ya hay un cierto orden dentro del desorden, ya empieza a haber un orden. Y también eso se ve en las fotografías porque las imágenes ya están más ordenadas, más cuidadas. También falta de que yo no reconozca mi manera de trabajar, es porque cuando uno va a sacar fotografías, tiene un ratito, tiene 1 minuto, 2, 3, 5 minutos de decir, voy a hacer de esta manera. Claro. Digamos, todo tiene que ser inmediato. Si ocurriera que yo ahora tengo que ir a sacar un desastre, tengo la mediación del viaje al lugar. Claro, no más que eso. Y saber que es un incendio, hay gente atrapada. Me preparo y hasta me preparo emocionalmente también, para poner una cierta distancia. Y no no hubo tiempo para nada de eso. Para nada. No. Aparte de encontrarme con ningún parámetro parecido. No tuve ninguna situación, ni volveré a estar, espero. De manera tal que el código visual para aplicar cómo contar esto es algo que se va construyendo mientras uno saca fotos. Claro. Ocurrió que a las 2 horas, 3 horas, ya había muchos más colegas, y yo no tenía obligación de quedarme en el lugar. Y sentí que debía retirarme. Aparte tenía ya un material, decir valioso me parece banalizar lo que yo viví. Sí, pero de alguna manera lo es, ¿no? Porque hoy durante todo el día hablamos de memoria, verdad y justicia, y esto es parte de la memoria. Contar con este registro fotográfico es parte de la memoria, ¿no? Bueno, lo que a mí me pasó es que yo en ese momento era fotógrafo, lo que diríamos un fotógrafo freelance, ¿no? Todas las fotografías me pertenecen a mí. Mis colegas, la mayoría de mis colegas, que forman parte de una organización periodística, han entregado su material a la organización y ya de alguna manera también pierden soberanía sobre su material. Claro, tus fotos eran tuyas. Claro, mis fotos no eran trabajabas mías, para ningún medio. Claro. Y acá hay una doble cuestión que pasa. Por un lado, yo pude disponer de las fotografías para dárselas a quien me las pidiera o quien las pudiera necesitar, cosa que hice. Pero a su vez hay muchas fotografías que siempre eran 3 o 4 las que pegan más, son mejores. Sí. Y hay muchas fotografías que hace 25 años que no las ve nadie, y probablemente ni yo. En el sentido de que son fotografías que las dejé de costado, porque no eran las top 5 de la foto. Porque sentías que no aportaban nada en relación a otras. Claro. Y nadie despliega 50 fotografías o 70 fotografías de un acontecimiento. Claro. Las fotografías que se usan son 4, 5, 6 y muchas veces eran unas 10 fotografías que se iban rotando. Pero porque el resto creías que eran similares a estas, porque eran fotos que no eran buenas de ver, recordar, digo, por el dolor también que podrían generar a familiares. Bueno, en algún caso había fotos demasiado explícitas que en casos muy excepcionales fueron editadas. Sí. Pero generalmente yo las daba para quien me las pidiera, fundamentalmente para Amia, porque Amia me pidió el material, yo se los di
Y dije, bueno, hagan con esto lo que necesitan. Completo. Se lo di completo, sí, Sí. sí, porque era para una muestra Claro. también, donde hicimos una muestra de muchos autores de manera colectiva, pero no fue a los medios esta fotografía, Claro. esa fotografía. Bueno, la cuestión es que, vistas ahora, con el tiempo, el número 25 despierta este tipo de efemérides. Claro. ¿No? Hoy todo el mundo está hablando de esto. Todos. Hace varias semanas que se está hablando. Se prepararon muchas piezas con lenguaje artístico, fotográfico, para recordar, para volver a ese día. Y mis fotos vuelven a salir y yo hoy las estoy viendo de una manera distinta. Es decir, Con perspectiva, ¿no? ese desconcierto mío finalmente fue productivo porque yo estoy diciendo algo que por ahí se repitió en algún lado y discúlpame si vuelvo a decirlo. No. Yo siento que las fotografías me invadieron. Yo siento que las fotografías llegaron a mí, que yo no las fui a hacer. Claro. Es decir, el fotógrafo no dice, hice fotos. Bueno, yo creo que las fotos me eligieron a mí de una manera metafórica. Porque... Eso que en un primer momento vos criticaste del ojo del fotógrafo, que probablemente pensado lo hubieses hecho de otra manera, Claro. Hoy, que pasaron 25 años, las mirás y decís, son las fotos correctas. Estas son las fotos que me eligieron a son fotos mí. que cuentan... Claro. Y ¿Cómo se vivió aquel momento? ¿No? Exactamente. Exacto. ¿Qué historia hay detrás de esta foto, Julio? Bueno, esta es otra parte. 25 años más tarde, desde el área de producción y arte y producción de AMIA, me proponen hacer la muestra, como te decía antes. Sí. Pero me proponen no solamente hacer con las fotos de aquel día, sino de hacer fotos actuales de personas que han quedado vinculadas a partir del atentado por distintos motivos, por distintos cruces, como un modo como una estrategia de volver a hablar del atentado de un modo diferente, apoyándonos en el lenguaje propio de la fotografía, que la fotografía habla del pasado real, pero también habla del presente, Sí. y por algún motivo, ¿no? Uno vuelve a ver fotografías o las pone en circulación. Entonces me propusieron sobre historias de personas. Yo sentí dos cosas. Primero, por supuesto, agradecido porque vinieron a acudir a mí para hacer esta historia. Y la otra porque yo finalmente puedo hacer algo con aquellas otras fotos de hace 25 años. Claro, que habías dejado relegadas. Porque para mí quedaron... Y yo sentía que tenía una tarea inconclusa. Yo como periodista, como fotógrafo, sentí que con esas fotos había que hacer algo más que simplemente darlas a quien la pudiera... ¿Qué es lo que estás completando hoy? Exactamente. ¿Qué es lo que estás completando hoy? Entonces, una de las historias que se pudieron armar es la anterior o esta, si quieres hablamos de esta. Dale, hablemos de esta, Bueno. esta foto que tiene que ver también con una foto... Con otra foto, sí. De aquel momento, De aquel momento. 18 de julio de 1994. Exactamente. Contanos con quién estás acá. Estoy ahí con Lía Parson. Lía Parson es la hermana de una fotografía que apareció en la portada del diario Clarín el día siguiente del atentado. Lo está sacando, de un costado lo está sacando en una camilla un bombero, y del otro lado hay dos jóvenes, muy jovencitos, Sí. 16 años, 19 años tendría ella, Muy no chiquitos. creo que mucho más. Puedo estar equivocándome, pero en todo caso son muy jóvenes. Si vemos la foto enseguida te vas a dar cuenta que Sí. es difícil. Y yo nunca supe el que estaba en la camilla qué había pasado con él, ni quién era, ni cómo se llamaba, si estaba muerto o si estaba vivo. Y sentía siempre una deuda con esa persona. Porque el fotógrafo saca fotos, un fotoperiodista no puede a veces pedir permiso, No, claro. ni muchas veces pedir perdón si una foto que uno sacó para ilustrar un acontecimiento pudo haber herido o lastimado. Claro. Pero ¿no sí es cierto? pensaste en eso, después de ver esa foto. Pensaste en, bueno, qué historia hay detrás de esta persona, qué familia hay detrás de esta persona. Exactamente. Y también pensar cómo esa fotografía pudo haberse inscrito en la historia de esa familia y en el entorno de las personas que lo conocían. Claro, cómo puede al haber muchacho. golpeado esa familia verla en la tapa de un diario, ¿no? Es esta foto. Aquí está. Esta es la foto. Sí. ¿Ves el jovencito que es un chico que no pudimos Sí. saber quién es? Quizá en este momento esté mirando a alguien y dice, ese soy yo. Sí. Me encantaría poder volverlo a encontrar. De hecho, se hizo una convocatoria y no apareció ni el chico, apareció otro muchacho que está mirando
que está con un pullover. Con un Sí. suéter, un pullover al Está buscando, cuello. está buscando un familiar Mirá. que lamentablemente había fallecido ya. No había dado con él y está viéndose en la camilla, está el familiar. Yo esa historia, por supuesto, no saqué la fotografía. Claro. Esto es lo que a veces nos después. pasa a nosotros los fotógrafos. Claro. Sacamos La fotos conociste después. y no La sabemos qué conociste historias están escondidas. Pero esta foto se puso en el Facebook de Amia y apareció la hermana Claro, de Germán. de Germán. Ahí supe que se llamaba Germán. La conocí en el estudio el día que vino a hacerse una fotografía. Ella aceptó hacer la fotografía con el fotógrafo. Claro. Le contaron la historia. Ella aceptó, nos conocimos. Fue muy emotivo nuestro encuentro. Le pude hacer esta pregunta atragantada. ¿Y qué te contestó? Le pregunté qué le hizo esa foto y me dijo que a ella los primeros días no le habían dejado ver los diarios, sobre todo el diario Clarín, porque esa foto estaba en la portada. Claro. Y que ella después descubrió el diario por su cuenta y dice que no pudo ver la foto. Ella iba solamente de la mirada a la cara del hermano. Dice que Nunca pudo ver el muchos resto. años más tarde pudo verla como foto. Y mucho más se sorprendió cuando la vio en color, porque la fotografía en ese momento se veía en blanco y negro en los diarios. Claro. Y que de golpe pudo ver todo lo que pasaba alrededor de esa imagen. Y yo le pregunté, pero bueno, ¿qué ¿Qué sentiste? sentiste? Bueno, a mí esa foto me ayudó, me dijo. ¿Por qué? Porque alguien se ocupó de mi hermano. Fuertísimo lo que estás contando. Fuertísimo. Julio, me quiero quedar con esta historia final. La verdad que te agradezco